Bueno, en este momento la clase está siendo grabada para que todos estén enterados. Y bueno, espero que todos puedan estar viendo mi pantalla todavía. ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces esta es la agenda más o menos que vamos a seguir hoy. Ok, tal vez algunos de ustedes ya están familiarizados con bases de datos. Los que trabajaron en el proyecto de Power BI, este, el Excel o el CSV que utilizaron se puede considerar una base de datos. ¿Ok? Base de datos básicamente es datos almacenados. Lo que varía es la forma en que se almacenan. ¿Ok? Entonces, podríamos hablar de una base de datos de archivo, como ese archivo Excel que ustedes utilizaron o el CSV. Podríamos hablar de bases de datos relacionales, que son los que vamos a ver hoy. Y hay bases de datos que se llaman bases de datos no SQL, que manejan datos no estructurados, video, imágenes, documentos, etcétera. ¿Ok? Entonces hay diferentes formas de almacenar los datos o por lo tanto diferentes tipos de bases de datos. Bueno, nos vamos a enfocar en bases de datos relacionales. Y en bases de datos relacionales existe una plétora de tecnologías o de productos, más bien, de productos para bases de datos relacionales como Microsoft SQL Server, Oracle, y hoy vamos a utilizar PostgreSQL, pero hay más. Está MySQL y otro montón más de tecnologías. Hoy vamos a utilizar una y todas se parecen muchísimo entre unas y otras. ¿Ok? Vamos a ver qué tiene aquí. De nuevo, vamos a ir por los slides y yo me voy a empezar a brincar. No le quité ningún slide para dejarla pristine, ¿verdad? Como estaba cuando me la dio Diego. Pero bueno, la semana pasada o la antepasada más bien hablamos de qué era dato y qué era información. Ya les mencioné que una base de datos es básicamente datos, ¿verdad? Esto de que están relacionados no necesariamente es cierto, pero para una base de datos relacional, como la que vamos a ver ahora, sí es correcto. Hay una relación entre datos. Vamos a ver un poco el concepto de Database Management System, ¿verdad? Que básicamente es lo que nosotros llamamos el motor de una base de datos, y también los clientes que se conectan a él. Aquí, de nuevo, voy a ir pasando por los slides. No se preocupen. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en el momento. Yo nada más voy a pasar por los slides y como colectando lo que me parece importante para ustedes. Este, pero al final yo voy a tratar de hacer como un resumencito en este PowerPoint que estoy poniendo aquí por aparte en blanco y lo voy a hacer como en vivo para ir aclarando los conceptos. ¿Okay? SQL significa Structured Query Language, ¿verdad? Es básicamente una forma de programar, así que un lenguaje de programación, si se quiere, que se utiliza para hacer consultas a la base de datos. ¿Okay? Eso es como lo más importante que podrían obtener de esto. Esto es la forma en la que se almacenan datos. Ya ustedes están familiarizados con esto. Se puede hacer una analogía con los archivos de Excel, ¿verdad? Vean que tiene el nombre de la columna y tiene las tuplas de información, ¿verdad? A cada columna además, acá se le llama atributos, ¿verdad? Bueno, yo usualmente le llamo columnas, pero se le pueden llamar atributos y también dimensiones, ¿ok? El término dimensión, tal vez para ustedes es muy importante, porque se utiliza mucho para lo que es este análisis de la información, ¿verdad? Pero bueno, entonces atributos, columnas, dimensiones. Las tuplas de la información y algo muy importante acá es la comparación entre por ejemplo, el archivo Excel que ustedes tenían y una base de datos como la que vamos a utilizar nosotros. Tal vez la diferencia o una de las diferencias más importantes es que un motor de base de datos contiene lo que se llama metadata. ¿Okay? Meta, algo, es información que describe a ese algo. Entonces, cuando digo metadata, es información que describe a los datos. ¿Okay? Para poner un ejemplo, vean que aquí los datos son estas tuplas que tenemos acá. Pero además, el motor de base de datos, como PostgreSQL, tiene metadata que me va a describir estos datos. Entonces, esa metadata podría ser
que el campo nombre, la columna nombre, el atributo nombre o la dimensión nombre es es un campo de tipo string. ¿Ok? String básicamente es que contiene una cadena de caracteres. O me podría decir, por ejemplo, que la edad es un campo de tipo numérico y entero. Excel no nos da esa información, ¿verdad? Excel no nos dice si es un campo, si es un campo numérico, si es un campo numérico, por ejemplo, si es entero o si es decimal o si es hexadecimal inclusive, ¿verdad? Ese tipo de información, las bases de datos relacionales sí la tienen. Nos dicen, nos dan información acerca de los datos, que también nos sirve para asegurarnos de que los datos que se vayan a poner ahí son correctos. Por ejemplo, si yo tengo en Excel una columna que se llama edad y solo contiene números, nada me detiene a mí de poner un nombre en una celda de esa columna. En cambio, en una base de datos relacional, si yo explícitamente, como parte de los metadatos, le dije que edad era de tipo numérico, no me va a permitir ingresar un nombre o algo que no sea un número. ¿Ok? Entonces, eso es tal vez la parte importante de los metadatos. Es una diferencia importante entre almacenar información en un archivo y almacenar información en una base de datos relacional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No por ahora, profe. Pura vida. Bueno, entonces voy a seguir. Chicos, no se asusten si paso rápido entre los slides, porque yo les voy a dar la información que considero que es útil para ustedes, ¿ok? Bueno, aquí está un slide específico acerca de las diferencias de bases de datos y archivos. No, además de los metadatos que les mencionaba, podemos mencionar, por ejemplo, que es más fácil o es posible, más bien, es posible ponerle seguridad a una base de datos relacional que no es posible, por ejemplo, un archivo como Excel y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero eso es, ciertamente hay muchas diferencias que ni siquiera, son tantas las diferencias que la comparación sale sobrando, ¿ok? Ya les mencioné que hay varios tipos de tecnologías o varios tipos de productos para bases de datos relacionales y mencionamos justamente estas tres junto con MySQL, etcétera, ¿ok? Es un poco de historia del origen de Postgre, que no les va a proveer ninguna información importante. Esto es cómo se almacena la información en discos magnéticos, en este caso, comparado con discos de estado sólido. Tal vez lo más relevante es que los discos de estado sólido son muchísimo más rápidos que que los discos magnéticos, ¿verdad? Pero nada que sea relevante para ustedes. Bueno, la utilización de las bases de datos, yo creo que para nosotros es bastante claro. Tamaños de computación, megabytes, terabytes, gigabytes, ya eso lo saben ustedes muy probablemente. La comparación entre los diferentes tipos de tamaño. Si hay algún slide que ustedes digan, profe, ese me interesa, yo me puedo detener, ¿ok? Así que por favor, si ustedes ven un slide que digan, profe, ese slide me interesa, yo puedo detenerme. Pero estoy asumiendo acá que esta información no es útil desde un punto de vista práctico para ustedes y que muchas veces ya también lo manejan, ¿verdad? Los conceptos de gigabyte, terabyte, cosas por el estilo. Este, bueno, este link nos lleva a una imagen de un data center, pero eso está más relacionado con cloud y cosas por el estilo. Bueno, básicamente cómo se ve la información desde el punto de vista del usuario, que tampoco creo que sea muy relevante para ustedes. El esquema conceptual, el esquema interno, es básicamente cómo lo maneja la base de datos internamente. Creo que esto es más relevante para gente que se dedica a la ingeniería de software. Esto es un patrón común, tal vez, también siento poco relevante para ustedes. Básicamente las bases de datos usualmente están detrás de una aplicación, ¿verdad? Usualmente las bases de datos no las accesa un usuario directamente, sino por medio de aplicaciones, ¿verdad? Como Power BI, por ejemplo, o una aplicación web, ¿verdad? Uno va a la aplicación web y ella es la que se conecta con el servidor de bases de datos. ¿Ok?
Aquí entramos un poquito al lenguaje de Structured Query Language, ¿verdad? Al cual me voy a devolver después. ¿Okay? Entonces, por ahorita, sepan que vamos a hablar un poco de Structured Query Language. ¿Ok? Y aquí creo que ya voy a empezar a brincar a este slide en blanco. Aquí para ponerlo esto. Ok. Entonces, vamos a ver cómo es que vamos a trabajar con las bases de datos. Entonces, yo les mencionaba de un Database Management System, o sea, un sistema administrador de base de datos. Esto es un servicio, si se quiere. Un servicio, para los que están familiarizados con Windows, ustedes saben que hay un montón de programas que están corriendo. Si yo me voy acá a mi computadora y me voy al Task Manager y veo acá los detalles, ustedes van a ver que, bueno, pueden ver esta ventanita que tengo aquí abierta, la que estoy moviendo. ¿La pueden ver? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ustedes van a ver que acá yo tengo, hay un montón de programas. Tal vez este SVC Host, que es significa Service Host, es uno de los más, de los más representativos, pero tenemos un montón más de programitas. Estos programitas no son programas que ustedes están corriendo. O sea, yo por ejemplo veo Excel acá, yo sé que yo estoy corriendo Excel. Veo FileZilla acá, veo que estoy corriendo FileZilla porque tienen una interfaz de usuario. Pero la mayoría de esos que están acá no tienen interfaz de usuario, porque son programas que están corriendo en lo que nosotros llamamos en el background, ¿verdad? Están corriendo ahí, pero no tienen interfaz de usuario. Se utilizan para muchas cosas. Son los que, por ejemplo, cuando yo estoy conectado, me quiero conectar a una impresora, por ejemplo, ellos lo hacen. O cuando yo estoy recibiendo los paquetes de internet, de información, son los que lo reciben y eso se lo pasan a los browsers, cosas por el estilo. Hay un montón de tipos de servicio, pero lo importante es que no tienen interfaz de usuario. Una base de datos o un DBMS o un Database Management System tampoco tiene interfaz de usuario. ¿Okay? Un motor de base de datos no tiene interfaz de usuario. Entonces, el almacenamiento de la información, devolver información, cosas por el estilo, cuando se puede hacer por medio de un programa, yo puedo crear un programa que se conecte a mi servicio, o sea, a este Database Management System, sin necesidad de una interfaz de usuario. ¿Ok? Entonces, la base de datos realmente está aquí, ¿ok? En este servicio, que no tiene interfaz de usuario. Claramente, eso no nos funciona a nosotros, ¿verdad? Porque yo tal vez quiero, como dicen Power BI, jalar información, hacer consultas en esa base de datos. Entonces, para eso existen otros programas, ¿verdad? Existen otros programas que se conectan o que se pueden conectar a esta base de datos. Entonces, ellos saben cómo conectarse a esta base de datos, ¿verdad? Y es por medio de este otro programa que es solamente interfaz de usuario que nosotros vamos a poder hacer consultas o, bueno, cualquier acción en realidad, crear bases de datos, crear tablas, almacenar datos, hacer consultas por medio de esta interfaz de usuario. De nuevo, la interfaz de usuario no se ocupa. Si yo tengo un programa, si yo puedo escribir un programa en Java, yo puedo escribir un programa en Java que se conecte directamente a la base de datos, ¿verdad? Y aquí, pues, ciertamente no hay interfaz de usuario, no hay necesidad de interfaz de usuario. Esa interfaz de usuario se necesita únicamente si un humano necesita ejecutar acciones sobre esa base de datos. Ahora, este cliente 1 puede ser un programa, este puede ser un programa. Lo que quiero decir es que hay muchos programas que sirven para lo mismo. Nosotros hoy vamos a utilizar este que se llama dbeaver o dbeaver, ¿verdad? Más bien, no sé cómo lo leerán, me parece que es más dbeaver, pero como este dbeaver, hay un montón más, hay un montón más. Yo de hecho este nunca lo había usado, es la primera vez que lo uso, pero de nuevo, todos tienen los mismos conceptos, entonces cuando aprendes a usar uno, aprendes a usar cualquiera. ¿Ok? Entonces, el motor de base de datos que vamos a utilizar nosotros, el Database Management System, el producto se llama Postgres. ¿Ok? Y el cliente que vamos a utilizar se llama dbeaver. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros
Bueno, yo les voy a dar un link para que se bajen este dbeaver. Es más, si quieren lo van haciendo de una vez. Si quieren van bajando este dbeaver. Vamos a ver aquí, yo le pongo download dbeaver, ahí está. Okay, entonces me voy aquí donde dice dbeaver. Hay dos ediciones, que es uno que es el Community Edition, otro que es el Enterprise. Obviamente vamos a ver el Community, que es el gratis. Y pues usamos este Windows 64-bit. Entonces voy a copiar este link y lo voy a pasar por el chat. Si lo encuentro acá. Sebastián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la prueba que hiciste. ¿Okay? Ahí les pasé el link en el chat para que bajen el instalador. ¿Okay? Profesor, me lo mandó a mí, es que estaba por Ah, privado el mensaje. dale. Perfecto, ya lo vi, tienes razón. Ahí está en el chat. Profesor, ¿qué se instala primero? ¿El dbeaver o el Postgres? Ok, excelente pregunta. Es una muy buena pregunta. Uno puede instalar cualquiera de los dos primero, ¿ok? Para empezar. La diferencia es que nosotros hoy no vamos a instalar Postgres en nuestras máquinas. Este Postgres ya está en la nube, si se quiere. ¿Ok? Entonces, ustedes van a instalar únicamente el cliente y ustedes desde el cliente se van a conectar a una base de datos que está en la nube. ¿Ok? Entonces, este Postgres existe en otro lugar. No ocupan instalarlo porque la base de datos no va a correr en su máquina. Ya eso ya está creado para ustedes. Pero muy buena pregunta. Y en la vida real, no importa. No importa porque lo que pasa es, ahorita te voy a explicar. Si quieren van bajando eso y si alguno tiene problemas me dice. Yo creo que en 10 minutos ya deberían estar con eso instalado. Que el programa es bastante corto. Cuando una persona lo tiene instalado completo, me dice por favor para tomarlo como benchmark para más o menos saber cuándo ya están listos. Profe, una pregunta. Sí. Estoy en la parte de selección de componentes. Dice dbeaver community, include Java, reset Ujú. settings y esas cosas. Dejo los dos primeros que están Sí. seleccionados, el Sí, dbeaver y el include Java. solo next, sí. Todo tal Ok. cual está, sí. Ajá. Me pregunta que si quiero crear una sample database, le doy que no, ¿verdad? Sí, le puedes decir que no, sí. Profe, Sí, cuando a uno le parece lo de seleccione su base de datos, todavía no seleccionamos nada, ¿verdad? ¿ya lo O- instalaste? ¿O te lo está preguntando el instalador? no, ya lo instalé. Eso me acaba de salir. Eso es porque ya lo corriste. Ujú. Ok, ya lo tenés instalado. Ok. ¿Vos lo acabas de instalar? Sí, Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar un par de minutos más para que las demás Profe, personas... Sí, pero no le pongo nada entonces, ¿verdad? no, ya te ayudo. Ok, Más. gracias. Ajá. profe, una pequeña consulta. Es que me dice seleccionar dónde quieren instalar dbeaver en la comunidad de usuarios frecuentemente y dice, para todo mundo quien use esta computadora o para mí. Ajá, ¿y qué pensás? No sé, es que Básica, sinceramente no entiendo la... ok, perfecto. Básicamente, una computadora, ¿verdad? Puede tener varios usuarios, ¿verdad? Windows soporta que yo me pueda hacer logout acá y crearle varios usuarios. O sea, una computadora puede tener varios usuarios, especialmente cuando el sistema operativo no es Home Edition, sino que es Enterprise Edition o Professional Edition. Entonces, eso quiere decir que si vos lo instalás y le pones que para cualquier persona, básicamente todos los usuarios que existan en tu computadora van a poder correr el programa. Si vos le puedes que solo para mí, solo vos vas a poder ver el programa y los otros usuarios van a tener que instalarlo por aparte, aunque sea la misma computadora. Ah, ok, perfecto. Gracias, Ajá, profe. claro, con mucho gusto.
¿Alguien no lo ha instalado? ¿Alguien necesita más tiempo? No, pero yo creo que es que tengo el internet demasiado lento porque apenas está descargando 30 megas de 90 y me dice que faltan 10 horas. Ok. Profe, otra pequeña consulta. Es que ahora me sale, seleccione los componentes a instalar. The Community, include Java, Sí, Reset dale, dale Settings. next nada más. Dale next. A todo, dale En, next. en SOC, SQL y Files, no. No, solo los que están, los que ahí aparecen. Ah, ok, perfecto. Profe, Ajá. yo creo que yo ahí, bueno, no sé si es un error. Yo activé la última casilla, la de SQL, decía algo de asociar Sí, con... no importa. Son los SQL files, decía. Ajá, algo así. No importa. Está bien. Solamente Ok, que te van a instalar más cosas en tu computadora que no vas a usar. Ujú, ok. Sí, de hecho lo que me apareció, digamos, la diferencia con el programa suyo es que hay una parte que dice editor de SQL, si no me equivoco. ujú. Perfecto. Hagamos esto. Para las personas que lo tienen lento, el internet, y no han podido instalar, no se preocupen. Déjenlo ahí descargando y nada más sigan lo que yo voy a ir explicando acá. No hay problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, asumiendo que ya bastante lo tienen instalado, voy a seguir con la explicación. Para la pregunta esa de cuál instalo primero, yo decía que no importa porque incluso yo puedo tener Postgre instalado en mi máquina local o en la nube. Por ejemplo, tengo la nube y yo puedo instalar Postgre en mi máquina local. O sea, son dos Database Management System por aparte y yo con el mismo cliente puedo administrar este o puedo administrar este con el mismo cliente. ¿Okay? Yo puedo trabajar en cualquiera de estas dos, porque el cliente es separado de la base de datos. Entonces, en este momento todos estamos así. ¿Okay? En este momento todos estamos así. Ahora, yo quiero decir, ok, yo con este cliente quiero administrar este Database Management System. Lo voy a decir base de datos, pero es que no son una base de datos, es un motor de base de datos. ¿Okay? Entonces, para hacer eso, yo tengo que decirle dos cosas importantes. Uno, ¿dónde está esta máquina? Y dos, el puerto en el que yo me conecto. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito decirle a este cliente para que establezca esta conexión. Tengo que decirle cuál es la IP y el puerto de donde está instalado este motor de base de datos. ¿Ok? A eso se le llama el connection string. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a poner un nombre. Se le llama el connection string. O sea, el string de conexión, básicamente. ¿Ok? El string de conexión tiene la IP, tiene el puerto, ¿ok? Y ahora, recuerden que esto es un motor de base de datos. Esto es un motor de base de datos. Yo aquí puedo tener muchas bases de datos, ¿ok? Puedo tener 0, 1 o muchísimas bases de datos, ¿ok? Una base de datos es básicamente la colección de datos que están relacionados entre ellos, por decirlo así, ¿ok? Básicamente una base de datos está compuesto por varias tablas, por varias vistas, y ahí ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero un motor de base de datos puede tener muchas bases de datos. Entonces yo aquí puedo decirle, le tengo que decir la IP y le tengo que decir el puerto, y también le puedo decir la base de datos. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú, ¿Eso sí. del puerto es los últimos números de la IP? No, la IP y el puerto son diferentes. Ajá. Sí, eso tal vez es un concepto un poco más, un poco más técnico, pero por ejemplo, cuando ustedes tienen acá un URL como ¿verdad? No sé si lo están viendo. En realidad, este nombre como tal, es una IP. Es una IP, pero a esa IP se le pone un nombre. Entonces, vean lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a ejecutar una línea de comandos y voy a decirle que le haga un ping
a ese URL. Ese es un nombre para ocultar la IP. Los nombres no existen en realidad en redes. En las redes no existen los nombres. Lo que existen son IPs. Esta es la dirección IP de esta máquina, de la máquina donde está esta página web. ¿Ok? Pero lo que pasa es que hay algo que se llama servidor DNS, que lo que tiene es una tabla que hace un map entre un nombre y una dirección IP. ¿Ok? Porque para ustedes es más fácil aprenderse google.com que 172.128.14.87. ¿Verdad? Entonces, para hacerlo fácil para el humano, se crean nombres que mapean a una dirección IP. Entonces, nosotros podemos utilizar el nombre. Pero, por ejemplo, si yo vengo y selecciono esto acá, ¿ok? Yo lo puedo sustituir acá. ¿Ok? Ahora, ¿lo están viendo? ¿Dónde lo estoy poniendo? Sí, profe. Ok. Vean que es el nombre que tenía antes, es lo mismo que esa dirección IP. Ahora, esto tal vez no funcione y ya les voy a decir por qué. ¿Ok? Bueno, aquí me dice que la conexión es privada. ¿Verdad? Voy a ir de igual. Vean que lo puso el nombre siempre. ¿Ok? Eso es gracias a un tipo de máquina que se llama servidor de DNS. Significa Domain Name Server. Servidor de nombre de dominio. Ustedes sí saben que eso es un dominio. Google.com es un dominio. Nación.com es un dominio. Facebook.com es el nombre de un dominio. dbeaver.io es un nombre de dominio, ¿verdad? Y entonces eso se mapea a una IP. Ahora, implícitamente, acá, cuando yo le digo .io, hay algo adicional y es un puerto. Esta es la dirección IP. Pero, sabiendo acá que es HTTPS, yo sé que el puerto es 443. ¿Ok? Una pregunta. 440. ¿Sí? ¿Cómo llegó a la dirección desde el símbolo del sistema? Le di un ping con el nombre del dominio acá. Ah, ok, con el nombre del dominio. Ok. Ujú. Ajá. Entonces me va a decir a cuál IP resuelve este nombre de dominio. ¿Ok? Ok, Bueno, gracias. básicamente. Entonces, IP y el puerto son dos cosas separadas. Yo puedo tener una misma IP, la IP siempre puede ser la misma, pero puedo tener muchos puertos. De hecho, aquí, si yo quisiera, si yo le pongo este HTTPS, implica que el puerto aquí es 443. Si no tiene la S, implica que el puerto aquí es 80. Básicamente, una computadora tiene muchísimos puertos por los que escucha, ¿verdad? Y depende del servicio que esté corriendo. Digamos, por ejemplo, el puerto para el antivirus es diferente, el puerto para el, no sé, para servidor de impresoras es diferente, etcétera. Es más, el puerto para cada tecnología o para cada producto de bases de datos es diferente. Vamos a ver si puedo aquí. Vamos a ver si encuentro como una lista de los puertos default. Vean que aquí dice, por default, los puertos típicos utilizados para servidores de SQL, ¿verdad? Son 1433, 4022, 135, 1432 y en UDP es 1434, por ejemplo. Pero no, el puerto es aparte, es un dato adicional a la IP. Ok, entonces estábamos diciendo que queremos crear Profe, ¿sí? profe, una pregunta más que todo en el análisis y la seguridad de los datos y de páginas y uso de páginas web. ¿Cómo es esa parte de los certificados de validación para proteger esa IP que usted nos mencionó hace un rato, para poder verificar que tiene un certificado válido de acceso, como por ejemplo lo que es las páginas de los bancos y todo, que tienen una encriptación para que no se roben fácilmente la información?
Sí, mira, la pregunta es muy buena, pero está fuera del tema de hoy. Entonces, yo con mucho gusto te hablo de certificados con llave pública y privada, etcétera, pero está fuera del tema de hoy. Entonces, lo podemos ver en consulta si querés. Perfecto, profe, gracias, más bien. No, Qué gracias a vos, pena. pura vida. Ok, entonces, estamos tratando de conectar a nuestro cliente con nuestra base de datos y dijimos que ocupábamos algo que se llamaba la stream de conexión, y esto básicamente requiere de dos piezas de información importante, uno la IP y el otro el puerto, y opcionalmente un tercero que es la base de datos, ¿verdad? Si yo no le digo la base de datos, lo único que va a hacer es igual, se va a conectar, pero me va a mostrar todas las bases de datos disponibles, ¿ok? Básicamente. Entonces, yo voy a hacerlo acá. Este es mi cliente y yo me voy a conectar a mi Postgres que está en la nube. Entonces yo para conectarme ahí tengo que decirle que cree una nueva conexión. Vean que este cliente sirve para muchas tecnologías de bases de datos. Yo les decía que prácticamente si usted maneja uno, maneja a todos, porque todos son muy similares. Entonces yo le voy a decir, bueno, me quiero conectar a un PostgreSQL. Entonces yo le digo, me quiero conectar a un PostgreSQL, lo que me va a pedir es el host, ¿verdad? Que es la dirección IP. Yo la tengo por acá, o la tenía. Creo que por aquí estaba. Aquí está. Entonces, la dirección IP, yo sé que es esta. La base de datos, pues lo voy a dejar en Postgre ahorita. El puerto es default 5432. ¿Ok? Y yo aquí puedo darle que me pruebe la conexión. ¿Ok? Vean que leí la IP y leí el puerto. ¿Ok? Ahora, él me está diciendo que necesita la autenticación. O sea, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Entonces, al connection string hay que agregarle dos piezas de información más. Uno que es el usuario y el password. Porque estas bases de datos tienen seguridad. Entonces ocupo el usuario y el password. Entonces, para este caso, voy a usar uno que se llama el user1 y el password lo tengo acá. Va a ser este asterisco número user1. ¿Ok? Y le voy a decir test connection. ¿Ok? Me dijo connected. Entonces me dice que es un servidor PostgreSQL de versión 9.524, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver más o menos qué es lo que está ahí. Entonces, ahí lo que hice fue probar la conexión. O sea, que sí pude generar esta conexión a este servidor de base de datos, a este motor de base de datos. Entonces, le digo que me conecte dándole finish y ya me conecté. O sea, ya esta línea está establecida. Ya yo puedo ejecutar acciones sobre este servidor. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer es ver qué tengo. Y bueno, yo les decía antes, un servidor puede tener muchas bases de datos. Vean que aquí hay muchas bases de datos. Cada una de esas es una base de datos por aparte. Geografía, GISData, Mundo, Otto, User1, User 10, 11, etcétera. ¿Verdad? Entonces son bases de datos por separado. O sea, este motor de base de datos tiene un montón de bases de datos. Ahora, esta base de datos tiene esquemas, roles, administración, extensiones, almacenamiento, información del sistema. La parte que nos interesa es la parte de los esquemas. ¿Ok? La parte de los esquemas. Hay un esquema default que es public. ¿Ok? Y dentro de este esquema public tenemos tablas, tenemos vistas. De aquí tal vez a ustedes lo que les interesa por ahorita son las tablas y las vistas. Lo demás lo pueden obviar. ¿Ok? Lo demás lo pueden obviar. A ustedes les interesan las tablas y las vistas. ¿Ok? Y si yo abro las tablas, veo que no tengo nada, y si abro las vistas tampoco va a tener nada, porque las vistas se crean a partir de tablas. Entonces, si no tengo tablas, no tengo vistas. Entonces, lo que les voy a pedir a cada uno de ustedes es, ahorita, vamos a asignarnos un número. Vamos a asignarnos un número a cada uno. Entonces, si yo me fijo acá, voy a ir asignándole el número a cada uno de acuerdo con el orden de lista que tengo allá, que aquí, que además es orden alfabético, ¿ok?
Entonces, Abigail 1, América Salazar 2, Angie 3, Ariana 4, Carlos Leandro 5, Carlos Fonseca 6, Carlos Navarro 7, Carlos Soto 8, Daniel López 9, Daniela González 10. ¿Alguna pregunta hasta ahí con los primeros 10? Todos tienen el número, sí. ¿Alguno bien, que profe. no tiene el número? Si alguno no tiene el número, me dicen, por favor. Ok. Emerson 11, Jennifer 12, Jimena 13, Jorge 14, José Pablo 15, Joseph 16, Kevin 17, Kiara 18, María Laura 19 y Natalia Balmaceda 20. ¿Algún problema del 11 al 20? ¿Alguno no lo agarró bien? ¿Alguno no lo agarró bien? Ok, continúo. Nayeli 21, Nelisa 22, Nicole 23, Pedro Lacayo 24, Rudy 25, Sebastián 26, Cheryl 27, Silvia 28, Sofía 29, Stephanie 30, Valeria 31 y Víctor 32. Yo sé que hay algunas de esas personas que no tienen instalado todavía el programa, no importa, lo que hacen es que me siguen, pero cada uno tiene que tener su número asociado. ¿Alguno no tuvo su número asociado correcto? ¿Alguno no lo agarró? Ok, asumo que todos lo agarraron. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, eso lo vamos a usar para que se conecten a la base de datos. Ya vimos que la IP para todos es la misma, ¿verdad? O sea, nos conectamos a la IP 163, 178. Voy a mandarlo acá por el chat. Entonces, la IP, el puerto es el default que aparece ahí. Ok, el usuario. Profe, disculpe, es que, bueno, ya me abrió el programa al fin y entonces he estado estoy en una pestaña que me decía, escoja su base de datos y yo apreté la de SQL. Luego me abrió Download Driver Files, pero no sé qué hacer después de ahí. Ok, entonces espérame que Dele, llegue ahí dele con el que resto sí. de tus compañeros y ya te digo, ok. Entonces, para, Profe, ajá, es que a mí se me fue un toque en internet. ¿Usted podría decir de nuevo qué hizo para llegar ahí? todavía no lo he dicho. Ahorita Ok, usted escuchó su número, sí. sí, sí, el número Ok, sí, es que justamente en ese momento ok, bueno, escuché. entonces vamos a ver. Lo que van a hacer es que cada uno tiene un número. Entonces, si a mí me tocó el número 13, entonces mi usuario es user 13. ¿Ok? En minúscula. Y mi password va a ser signo de admiración, signo de gato, user con la U mayúscula y 13. ¿Ok? ¿Todos entendieron cuál es su usuario y cuál es su password? ¿Ok? Es de acuerdo con el número que se les asignó. Ese es su usuario y ese es su password. ¿Alguien no entendió esto? Ok. Entonces, para conectarnos, voy a empezar de cero. Necesito abrir dbeaver. Entonces me voy a la computadora y lo busco. ¿Verdad? dbeaver. Aquí lo tengo. dbeaver. Ya abrí el cliente. ¿Ok? Todo el mundo tiene abierto el cliente. Todo el mundo pudo abrir el cliente de dbeaver. Bueno, los que lo tienen instalado. Sí, profe. Ok, perfecto. No, acá Entonces, todos. perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la conexión. Que vamos a hacer la conexión de nuestro cliente al motor de base de datos. Y para eso nos vamos acá arriba donde dice New Database Connection, que es como un plug ahí, un enchufe. New Database Connection. Y selecciono que es PostgreSQL. PostgreSQL. Y acá donde dice host, le vamos a poner la IP que les pasé. El puerto dejamos el mismo, que es 5432. Es el default. Y en la base de datos le vamos a poner user y el número que les asigné.
user 1, user 2, user 3, user 4, etc. Entonces van a poner en la base de datos user en minúscula y el número que les tocó de usuario. ¿Vale? Profe, Sí. es que a mí me salen dos pestañas. En realidad, cuando lo abro, directamente me salen dos pestañas y no se quitan. Dice el Download Driver Files y la propiedad de conexión. Descargue los drives, son drive de toda la vida. Ok, vos instalaste dbeaver correctamente. Sí, Y cuando lo tratás de abrir así, como lo estoy abriendo yo ahorita. Ok, Profe, a mí ahorita me lo estoy salió lo abriendo. mismo. Y solo descargué los drives y listo. Ahí viene el link para descargarlos. sí, Download. Ok, sí, dale, entonces instalarlos de ahí. Perfecto. Ujú. Y ahora ya solo queda esa de propiedades de conexión, pero no sé si esa hay que hacerle algo. Bájate los drivers primero y yo espero que no tengas que reiniciar la computadora, espero. Bueno, ya se cerró lo de los drivers. Sí, ya se cerró. Ahora sí, ya se cerró y quedó la de propiedades de conexión. Ok, en propiedad de conexión, aunque no sea igual a esta, vas a ver algo muy parecido. Deberías ver este tipo de... Sí, ese mismo es. Ok, entonces acá en el host le van a poner la dirección IP que les pasé por chat. 163.178.113.16. El puerto 5432 que lo tiene por default. En la base de datos, de nuevo, en minúscula, le ponen user, ¿verdad? User y el número que les tocó. Yo voy a poner 12 por ahorita. Después, en username, en nombre de usuario, igual. Le ponen user y el número que les tocó. En el password, ya se los pongo en el chat, no sé si los haya puesto, pero en el chat se los voy a poner acá. Aquí abajo. Ok, dice, ahí les mandé el user 13, pero el 13 lo sustituyen por su número. Ok. Entonces yo le voy a poner ese mismo, pero le voy a poner user 12, porque es el que estoy Profe, robándome una ahorita. pregunta, es que a mí hasta ahorita se me descargó y ya entré, pero está como todo en blanco. ¿Cómo hago para entrar a esa ventana de Connection Settings? Aquí donde está el arribita, le das Ujú, aquí y dice PostgreSQL. ok. Y sigo los mismos pasos que tenés ahí. Sí. Ok. Ok, a mí no me interesa que lo hagan, me interesa que lo entiendan. Ok, si ustedes solo siguen los pasos que yo estoy haciendo, pero no están entendiendo lo que estoy haciendo, cuando les toca hacerlo en su casa, no lo van a poder hacer. Ok, entonces, por eso les mencionaba lo del string de conexión acá, ¿verdad? Que requiere la IP, el puerto, la base de datos, el usuario y el password. Entonces, el IP va aquí donde dice host, el puerto 5432, la base de datos, que es el user y el número que les di, el nombre de usuario y el password, ¿ok? Entonces, lo que me interesa es que les quede claro el concepto para que después lo puedan hacer. Ok, una vez que ya le proveí esa información, yo puedo probar la conexión, a ver si se conecta. Okay, aquí se conectó exitosamente. Entonces, una vez que se conectó exitosamente, le doy Finish. Y me va a crear acá una conexión. Alguien no pudo hacerlo. Profe, le tiene que aparecer ahí, ¿verdad? En la parte donde dice ingreso un objeto. Ah, sí, listo. Sí, aquí tiene que aparecer. Ajá. Profe, una pregunta. Sí. En donde decía session role no se ponía nada. Bueno, no sé. De nuevo. Aquí Ok, está gracias. la información que se repite, que se necesita, ¿ok? La IP, el puerto, Ajá, la base de ajá. datos,
el usuario y el password. Ok, Eso es todo lo que se gracias. necesita. Ok. Si yo me voy acá a crear otra conexión, IP, puerto, base de datos, usuario y password. Pero usted igual le pudo haber puesto cualquier, a la base de datos le pudo haber puesto cualquier nombre. A ver, voy a probar aquí, voy a probar con el usuario 12. ¿Verdad? Voy a hacer otra conexión con el usuario 12. ¿Ok? Digamos que yo le dejo Postgres ahí. Es más, le voy a poner Postgres, es más, le voy a poner Alex. ¿Ok? Y aquí en el username le pongo user12 y aquí le pongo el password. ¿Ok? Y le doy test connection. Pero le falta la IP, ¿no? Ah, no se la puse. Vamos a ver dónde está aquí. Copiarla. Vamos aquí para copiarla. Muy bien. Entonces, en el host es acá. Y vamos a ver el test connection. No existe la base de datos, Alex. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa si lo conecto en blanco. Vea que si lo pongo en blanco, sí se conecta. Ven qué interesante. Si yo le pongo una base de datos que no existe y le digo la conexión, usted le está dando una base de datos de la que se conecte y él dice, sorry, esa base de datos no existe. Pero si le digo que no se conecte a ninguna base de datos, me dice que sí se puede conectar. Entonces voy a conectarme a ver qué pasa aquí. Se conecta para ver todas, entonces. Exactamente, eso es lo que va a pasar. Bueno, no, parece que en este caso se conectó solo a la default, que es Postgre. Parece que agarró la default, que es Postgres. Hay una base de datos default que se llama Postgres. Se conectó a esa. Pareciera. Esos son detalles de implementación. Eso no tiene nada que ver con la base de datos. Tiene más bien que ver con el cliente. Pero Es normal. Ah, perdón. Dale. perdón, esta base de datos usted ya las tenía hechas y por eso es que ahorita nos podemos conectar a esas bases, porque usted las hizo. Sí, no las hice yo, las hizo Dieguito, pero sí. Las instrucciones para crear una base de datos es esta. Ahorita se los voy a pasar para que ustedes vean. Así es como se crea una base de datos. ¿Ok? Ahora, esa base de datos está vacía. Ok, alguien no pudo conectarse. Alguien no pudo conectarse. Profe, yo no pude. A ver, contame, ¿qué fue lo que hiciste? Seguí los pasos que usted dijo. Puse user 1 porque soy En la primera minúscula. y... En la IP, Ajá, en el host, pusiste la IP. ajá. ¿Qué IP pusiste? Puse el que usted mandó. No sé si tenía que poner otro. Bueno, si quiere comparte un toquecito para ver. A ver. No sé si me deja compartir, profe. Ahí está ya para que compartas. Amiga, Sí. ok. Lo que ya sé que es, tiene que quitar IP, digamos. Son solo los números, propiamente los números. No tiene que decir IP dos puntitos. Yo creo que es eso. Bueno. Sí, era eso. ¿Cómo sé Ok, si ya estoy conectada? Si me aparecen... aquí te debería aparecer, a la izquierda te debería aparecer aquí algo parecido a esto. Es que solo me aparece como lo del IP. Creo que no. ¿No te aparece algo como ese símbolo? Users, no. Mm, Entonces, seguramente no le pusiste nombre de base de datos. Cuando le diste Postgre aquí, trata de hacerlo de nuevo. Y acuérdate aquí que tienes que poner donde dice database, tienes que ponerle user y el número de y tu número. Aquí donde dice database. A mí se me desplegó presionando la flechita. Aquí, esto. Ujú, ujú. Ajá, pero ella dice que no le aparece nada, que no le aparece esto. Ah, ok. Dice que solo le aparece la IP, parecido a esto que tengo aquí arriba. Eso es seguramente porque no le puso el nombre de la base de datos en la conexión. Entonces voy de nuevo. Lo que tienes que hacer es ponerle acá donde dice database el nombre de la base de datos. Y el nombre de la base de datos es user
y tu número asignado. Ahora sí. Bueno, asumo que sí. ¿Alguien no ha podido conectarse? Profe, a mí me dice que la autentificación de password falló para el usuario 31. Bueno, usuario user Ok. 31. Ok. ¿Y cuál password le pusiste? El que usted mandó y le cambié el 13 por el 31. Tiene que ser que se lo copiaste mal o le pusiste el user en mayúscula o algo así. El usuario es en minúscula. Digamos, Ajá, sí, sí, lo he copiado ok, varias ok. veces. No, espérate para ver si es que tal vez no hay 31. A ver si es que no hay 31 base de datos creadas. Puede ser eso. Dame un toque para ver. ¿Sí? A mí me pasa lo mismo con la 32. Ok, perfecto. Entonces es seguramente que no se crearon, que no se crearon user 31. Es que esto como lo hizo don Diego, no sé hasta qué número creó. User 31 dice que, lo que pasa es que no me dice que es, no me dice que fue la base de datos, me dice que el usuario. Entonces parece que lo que no se creó, ni siquiera se creó el usuario. Profe, Sí. y por qué no pasamos y pase lo de crear los usuarios y así de una vez le da permiso a la gente que no tiene usuarios? No te entendí. ¿Cuál es tu propuesta? Que ahorita vamos a aprender a crear usuarios. ¿Por qué no creamos usuarios, los usuarios que hacen falta? ¿Quién más no puede entrar por esa razón? Sí, yo no pensaba crear usuarios, pensaba, porque lo que pensaba era que que creáramos tablas y que hiciéramos consultas, ¿ok? Pero bueno, hagamos una cosa. Hasta aquí, los que tienen 31 y 32, voy a escribirle un momento a Dieguito, porque como él tiene los scripts, a ver si me los puede crear mientras yo sigo con la clase, porque es muy poquito tiempo lo que tenemos. Diego, vos me podrías crear. Hasta el 45, no sé. Ok, si él no lo hace, entonces hacemos lo que vos estás diciendo. Me parece muy buena idea, pero para ahorrar tiempo lo puede hacer Dieguito mientras tanto. Ok, entonces, ya más o menos vimos cómo era el asunto de las conexiones, ¿verdad? Básicamente es esto, la dirección IP, la base de datos asignada, la clave asignada, esto ya lo vimos, ¿verdad? Nada nuevo que hacer ahí. Bueno, esto es de otro cliente. Vean que es básicamente los mismos pasos, ¿verdad? Los mismos pasos que hicimos nosotros. Aquí están creando una nueva base de datos desde la interfaz de usuario. Entonces, yo aquí podría, por ejemplo, darle botón derecho y voy a ver si tengo suficientes permisos. No, voy a conectarme como administrador un toque. Vamos a ver aquí. Voy a conectar un momento como administrador. Y ok, creo que es este. ¿Por qué no me muestra todas las bases de datos? Este llega hasta el 30, ajá. Pero aquí eso no es lo que yo quiero. Voy a editar, creo que fue esta la que creo, la última, si no me equivoco. Hit connection y en este coso debe haber. A ver si es este. Claro, no, aquí. Para yo poder ver todas las de ustedes.
Aquí lo que estoy haciendo es delete, pero lo que se borra es la conexión nada más. Ok, aquí yo puedo ver las bases de datos que existen. Voy a conectarme otra vez como administrador. Ok. Vamos a ver si ahora sí lo muestro. Qué raro. Esto es de acuerdo con el cliente. O sea, el cliente es el que se comporta de una manera o de otra. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estoy conectado como administrador y yo podría, por ejemplo, darle create, ¿verdad? Create database, por ejemplo. Yo no sé si ustedes pueden hacer eso. Yo creo que no. Aquí me sale, pero no sé si van a poder hacerlo. No, de nuevo, no sé cómo creo los usuarios, Diego, si los creo como administradores, etcétera. Pero entonces, aquí yo podría, por ejemplo, crear la base de datos 31, ¿verdad? Le digo que es una Postgre. Bueno, ahí está conectando. Pero ahí podría crear la base de datos 31. No voy a Sí, entrar en profe, eso. nosotros no tenemos permiso de administrador. Ok, perfecto. Excelente. Sí, yo no sé cómo creo los usuarios, pero eso es básicamente lo que les quería mostrar. Que desde la interfaz de usuario se pueden crear bases de datos, ¿verdad? Aquí. No, profe, yo creo que sí se puede. Sí. Es clic derecho, crear Ajá. y dice base de datos. Sí. Lo que no sé es si a la hora de crearlo lo pueden hacer. ¿Me explico? Si yo, digamos, yo aquí sí lo puedo Ok. hacer, pero no sé si a ustedes les va a permitir hacerlo. Pero yo aquí creo la 31. Dice de base de datos ya existe. Qué raro, no la vi yo. Está por ahí abajo, Sí, profe. llega a 31, sí. Entonces vamos a crear la 32. User 32 acá. Ok, entonces ahora vean que yo hice todo eso desde la interfaz de usuario. Pero eso por debajo en realidad lo que ejecuta también, o sea, lo puede hacer por la interfaz de usuario, pero eso también se puede hacer utilizando los statements de SQL. Más bien serían estos. Ok, entonces yo voy a crear una base de datos utilizando los statements. Ok, hasta aquí básicamente estamos todos conectados, ya creamos la conexión, etcétera. Ok. Ahora, sí. A mí se me fue el internet ahorita, entonces no estaba conectada. Entonces no sé si tiene que crearme a mí uno. ¿Qué número te asigné a No tengo vos? número, no tengo, porque es que acaba de ingresar de nuevo. Ok, entonces vas a tener que ver el video de la clase grabada, porque si no estabas en la lista, no se te asignó un número. Ujú. Ok, Y lo seguís ahí. Por ahorita trata de poner atención para cuando veas el video se te haga más fácil. ¿Ok? ok, Porque si no tengo que profe. devolverme mucho. Ajá. Yo tengo el número 30, pero me dice que falla yo no sé qué cuando intento conectarme. Bueno, si me decís falla, yo no sé qué, no te puedo ayudar. Tienen que decir Pero algo. espérese, le digo cómo me dice. Me dice que fatal, la autenticación del password falló para el usuario. Sí, te tocó el 31, ¿fue? No, el 30. Ok. Puede ser que el usuario 30 no exista todavía. ¿Ok? Entonces yo aquí le pedí a Diego a ver si me puede crear un toque de los usuarios. Voy a decirle que parece que el 30 tampoco existe. ¿Qué password le pusiste? Igual que los demás, solo que al final con 30. Ok, perfecto. Entonces sí, ahí ya Diego me está respondiendo. Si no, ahorita los creamos. No hay Ok. problema. El punto que estaba tratando de hacer es que yo puedo hacer cosas desde acá, de la interfaz de usuario, que también puedo hacer con statements de SQL, como estos, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso. Ya me conecté a la base de datos, ¿verdad? O al motor de base de datos y a una base de datos específica. Ahora lo que quiero es hacer cosas sobre esa base de datos. Para eso, ven aquí arriba donde Profe, dice, ¿sí? disculpe, a mí me sale en blanco, bueno, blanco, gris, la pantalla
el cuadro principal donde dice One Item, No importa. no importa. sí, las propiedades no me salen. No importa. Acá, como les decía, vamos a hacer cosas sobre la base de datos. Aquí deberían de ver este icono que dice SQL. ¿Sí lo ven? Yo sí. Ok, entonces pueden ir a donde dice New SQL Script. Ok, y este es nuestra mesa de trabajo sobre la base de datos. Hasta el momento lo único que hemos hecho fue conectarnos. Ya tenemos una conexión abierta a la base, al motor de base de datos y a una base de datos específica. Ok, entonces, para la persona que me acaba de hablar que tenía problemas con eso, espero que ya esté viendo esto acá. Entonces, digamos que yo creé la base de datos 31. Ahora quiero crear una base de datos que se llame Alex. Entonces, yo puedo decirle create database Alex. ¿Ok? Esto es un statement de SQL. Vamos a ver aquí cómo se comenta. ¿Ok? Entonces, yo puedo correr todo lo que está aquí o puedo correr solamente una línea que sería con... Ok, no parece que este editor no lo permite. Ok. Entonces, aquí yo pongo mis sentencias de SQL y aquí tengo varias opciones para correrlo. Dice que ejecute el SQL statement, ejecute el SQL en un nuevo tab, ejecute el SQL script, o sea, va a ejecutar todo, ejecute todos los sistemas en un tab separado y, bueno, explain the execution plan, por ahora no le pongo atención, ese no lo vamos a usar nunca nosotros. Ok, entonces yo le voy a decir que corra. Ok, y en sana teoría, aquí debería haber una base de datos que se llame Alex. Entonces le voy a dar botón derecho aquí sobre la conexión y le voy a decir refresh. Y aquí aparece ya Alex arriba. Ok, vean cómo lo puedo hacer por medio de una sentencia de Structured Query Language. Ok, ahora yo le quiero dar permisos al usuario 1 para que vea mi base de datos. Vamos a ver, entonces sería este. Entonces le digo, grant all privileges, ¿verdad? Dele todos los privilegios a la base de datos Alex, al usuario 1. Entonces lo selecciono acá y lo corro. Entonces, a la persona que le tocó el usuario 1, ya va a poder ver mi base de datos Alex también. ¿Ok? De nuevo, aquí no se preocupen si no se acuerdan o lo que sea. El punto que estoy haciendo es que que esas son sentencias SQL y que las sentencias SQL me sirven para ejecutar acciones sobre la base de datos. Pero también tengo mucha ayuda visual desde acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el first level citizen, ¿cómo se diría eso? O El la ciudadano unidad, de primera clase. sí, digamos, como la unidad básica en una base de datos, esas son las tablas, ¿ok? Son las tablas. Yo ocupo tablas para almacenar datos. Las tablas son la base para cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces yo voy a crearme una tablita aquí, por ejemplo. Create new table. Vean que lo estoy haciendo desde la interfaz gráfica. Pero esto también lo puedo hacer desde SQL y ahorita les explico cómo. Entonces, digamos, yo voy a crear una tabla que se llame carros. Carros, ¿verdad? Ese es el nombre de la tabla. Pero recuerden que también tenía propiedades, columnas, atributos, dimensiones, lo que quiera. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, ok, supuestamente ya estaban los usuarios creados hasta 45. Entonces, los que tuvieron problemas ingresando con su usuario después del 31, por favor, verifiquen si pueden ingresar de nuevo. Pero tal vez si quieren, tal vez me pueden seguir acá. Primero. Ok, entonces yo aquí creo la tabla que se llama Carlos. Voy a salvarlo acá. Aquí dice Create Table, me da el statement SQL que se utiliza para crear una tabla.
Vean que aquí adelante le pone public punto. Ese public es el esquema. Yo puedo tener varios esquemas. Por ahorita solo vamos a trabajar con el public. Entonces, create table public.carlos. Entonces le hago no sé, persist aquí, no sé qué será persist en realidad, para ser honesto, en este caso. Vean que hizo algo muy interesante y es que me le cambió la C de mayúscula a minúscula. Parece que este editor, eso es del editor, trata de mantener la nomenclatura estándar, ¿ok? Ahora, si yo quiero agregar columnas, bueno, nunca he agregado columnas acá. Vamos a ver acá. Le hago create new column y le voy a decir que este es como el ID del carro. Y aquí está el metadata. Vean, es el nombre de la columna. Se llama ID. Y aquí está el metadata de las que yo les hablaba antes. Metadata es datos que me describen los datos. Entonces, le voy a decir que este es de tipo numérico. Vamos a ver dónde está. Que es de entero 32. Vean que tiene varios tipos de entero. Varios tipos de datos, ¿verdad? Yo le voy a decir que es un entero. Que se me dice, bueno, hagamos este de 8. Le voy a decir que es un identity, ¿verdad? Y básicamente, eso es todo lo que le voy a decir. No se preocupen si no saben qué es lo de identity. Yo no entiendo ni siquiera qué es aquí always y by default, porque para mí always y by default es lo mismo. Pero se lo voy a seleccionar solamente para seleccionarse. Los demás, por ahorita no se preocupen mucho. Ok, entonces le doy OK. Vean que ya tengo una columna creada. Voy a crear otra. No. Que se va a llamar marca. Profesor, ¿por qué el ID no lo creó por default? ¿No es el administrador de la base de datos el que construye el ID? No sé si estoy entendiendo tu pregunta. ¿Para vos qué es un ID? El que la tupla única, el identificador de la tupla única. Ajá. Y la pregunta es... ¿Por qué usted lo creó? Si eso debiera ser del administrador de base de datos, ¿no? No. De aquí yo no estoy... lo que el administrador de base de datos va a ser asignarle un valor. Pero la tabla puede perfectamente no tener una columna ID. Pero ¿Me por explico? dentro sí debería tener No. ¿No la tiene? No la ocupa. No, si usted no se la pone, él no se la va a poner. Él no va a tener un ID. Ok, perfecto. Ajá. Buena pregunta. Pero no, si vos no se lo va a poner, él no le va a poner un ID internamente. Eso ya viene otra serie. Pero lo lógico es cada vez que yo inserto un registro en esa tabla, eso debiera ser incremental y eso es por programación. Porque si no, está quedando, bueno, cuando usted le ponga que es unique, está bien, va a quedar un unique, pero se va a ver muy feo porque como queda por programa, yo puedo meter un registro 15, luego puedo meter un 20, luego un 3600, son únicos, pero no están en orden. Entonces, en realidad ese ID no guarda historial, digamos, consecutivo. Sí, pero es que estás asumiendo algo y es que se ocupa. Puede ser que no se ocupe. Digamos, si yo tengo una tabla de colores, donde tengo colores, tal vez solamente quiero una tabla de una columna y los valores van a ser rojo, amarillo, verde, azul y el orden no me importa. Solo sé que son colores. ¿Para Sí, de qué me acuerdo. interesa el orden ahí? Entonces, el ID es opcional. Muy claro el ejemplo, gracias. Súper. Ok, entonces, la otra columna va a ser marca, por ejemplo, y la marca es texto. Y el texto usualmente se utiliza varchar. Hay otro que se llama nvarchar, etcétera, pero no nos vamos a meter en eso. Por ahorita solo sepan que para texto se utiliza varchar. Y lo doy ok. Entonces, lo voy a salvar. Este persist no sé qué es, en realidad, es muy raro esto. Pero bueno, el asunto es que lo salvamos, ¿verdad? Entonces, ya creamos una tabla. ¿Ok? Vamos a ver por qué está orando tanto aquí.
Bueno, aquí, a pesar de que lo hizo con la interfaz de usuario, parece que le metió un error en alguna parte, lo cual me parece muy raro. Le faltó el campo identity, ¿no? No, porque es un varchar. Es un varchar aquí. Dice add. Este es los sistemas de SQL. Ok, vamos a ver. Me está dando un error desde la interfaz de usuario. Voy a tratar de correrlo desde el script de SQL. Ok. Entonces, voy a borrar esto que tenía acá y dice alter table, o sea, altéreme la tabla, carros, agregue que se llama ID, que es de tipo entero 8, que permite valores nulos, cuyo valor es generado siempre como un identity. Entonces voy a seleccionar ese y lo voy a correr. A ver qué es lo que no le gusta, porque yo la verdad no sé. Dice que es cerca de esta palabra, que es generated always as identity. Si no se lo quito porque parece que es más bien un problema parece que es más bien un problema con mi conexión. Dice, esta conexión se cerró. Entonces lo que voy a hacer es, botón derecho aquí en la conexión, le voy a dar que lo refresque. Ok. Le voy a decir que sí. A ver qué hace. Ahí refrescó. Y me voy aquí en carros. Le voy a decir que refresque la tabla. Parece que no le quedó las columnas. Ok. Entonces voy a copiar el script de nuevo. Y le voy a quitar generate always as identity. No se lo puedo quitar. Vamos a ver si lo ejecuta. Eso es interesante. Vean que acá abajo me dice data source was invalidated. Es muy interesante. Va a seleccionarlo de nuevo acá. Hacer otro nuevo. Todos esos hassles por los que estoy pasando son del editor, o sea, del cliente. Cada cliente tiene sus cosillas. Entonces, por eso no se estresen. Ahí uno lo va a, le va agarrando el toque. Vamos a ver si es que no le gusta esa base de datos aquí. No, pero sí está seleccionado ese. Dice que no existe la relación public-arrows. Eso es porque él no sabe. Aquí lo que está pasando es que este cliente no sabe que yo quiero trabajar sobre esta base de datos Alex. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la base de datos aquí y darle que me cree un nuevo script. ¿Ok? Y lo voy a correr de nuevo. ¿Ok? Ahí sí sirvió. Aquí lo que estoy tratando de ver. Voy a refrescar esto a ver si me parecen. ¿Ok? Y creo la marca, pero no parece que no agrego la primera. Entonces voy a irme a la primera otra vez. Y digo que lo corra. Y me va otra vez error aquí cerca de generated. Por alguna razón no le Profe, gusta ese. Ajá. no sé si estoy mal, pero eliminé la columna que decía ID y creé una nueva sin esta parte de la identidad. Ajá. Y yo creo que sí funcionó. Pero Sí, no estoy seguro. eso que hiciste vos es lo que yo acabo de hacer. No sé si lo viste, que le quité ya lo creo aquí, ¿ves? Aquí si sale el ID, ¿ves? Ya sale. Y justamente lo que le hice fue que le quité, eso mismo que decís vos, le quité lo generated. Parece que esta no es la sintaxis correcta, o sea que la sintaxis que me generó la interfaz de usuario, aquí, cuando yo le pedí que me agregaran una columna, no es correcta, ¿ok? Parece que no es correcta. Voy a intentarlo de nuevo aquí
desde, vamos a darle refresh ahí. Voy a agregar, a ver si puedo agregar otra columna. No me está dejando. Por alguna razón no me está dejando. De nuevo, esos son los hassles del cliente. Cada cliente tiene sus errores, así que no vamos a agarrarla en contra de dbeaver porque otros clientes tienen otros problemas diferentes. Entonces voy a cerrar todos acá. Ya por lo menos de nuevo hicimos el punto que fue que pudimos agregar columnas tanto desde la interfaz de usuario como utilizando esos statements de SQL. ¿Okay? De nuevo, todo esto es demostrativo. Lo que me interesa son los conceptos. Que ustedes les queden claros los conceptos, porque ya ustedes lo van a poder hacer. Ya ustedes dicen, ocupo crear una base de datos. Bueno, lo puedo hacer desde la interfaz de usuario. Ocupo crear tablas. Lo puedo hacer desde una sentencia de SQL o lo puedo hacer también desde acá, ¿verdad? Desde el, de la interfaz de usuario. Voy a tratar de crear otra. Voy a borrarme esta. Me borré el ID y en columna le voy a dar Create New Column. ¿Verdad? Le voy a decir que es un identity de nuevo para ver por qué es que no sé si será que ocupa que sea XID. Le voy a decir que always, que sea not null, ¿verdad? Y le digo que preview los changes. Vamos a seleccionarlo acá. Y le digo persist. Envío un error. Sí, algo está mal cuando él genera el SQL porque no le gusta lo que pone cerca de generate. Entonces no hay problema. Vamos a dejarlo así. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que no sea por qué no funciona el generated. ¿Alguna pregunta de conceptos? Todos han podido seguir más o menos ahí lo que estamos tratando de hacer. Profe, yo creo que seguí toda la parte de columna, solo como que a mí me sale como un error cuando yo quería crear la otra base, la de Alex. No sé si puedo poner el código de eso para ver si puedo escribir algo mal. Sí, yo creo que es los usuarios de ustedes no tienen permiso de crear bases de datos. Entonces tienen que tratar de crear la tabla en sus usuarios. Entonces si vos sos usuario 12, trata de irte al esquema public en tu base de datos, que es, digamos, para el usuario 12 sería el usuario 12, y aquí sí traten de crear la tabla en su base de datos, porque yo creo que ustedes no van a tener permiso de crear bases de datos. Solamente los administradores del motor de base de datos pueden crear bases de datos. Traten un momento de crear la tabla, porfa, ahí, en sus bases de datos. Traten de crear una tabla ahí. La tabla no sí, se puede. Sí logró. Ok, perfecto. Ahorita solamente estamos jugando, ¿verdad? Jugando un poquito y todo, cómo se crea esto, ¿verdad? Y ver cómo se pueden hacer las cosas desde la interfaz de usuario y desde SQL. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tratar de agregar información. Ok. Entonces, voy a seleccionar mi base de datos que es carros, o más bien la tabla que es carros. Voy a seleccionar que es un nuevo SQL. Y vamos a ver si por acá tenemos en la presentación el SQL para insertar datos. Ok, bueno, no viene. Entonces vamos a ver la pata. Entonces aquí le vamos a decir insert into carros. Acá yo le podría poner las columnas o le puedo poner value. Y le voy a poner que es, digamos, un Hyundai. Y el ID va a ser el 1. Entonces vamos a ver si esto corre. Dice, la columna ID es de tipo big int, pero la expresión es de tipo integer. Necesitará reescribir la expresión o aplicarle una conversión de tipo. Qué vacilón, yo no me acuerdo que es que le puse int 8. Dice que es un big int. No sé cómo se pondrán big ints aquí, la verdad. Bueno, dice que es un arreglo de big int. Ese es el problema. Vamos a quitarle este.
para dejarle un entero sencillo. Y create new column. Vamos a decir que es ID. Le decimos que es un entero. Por aquí yo me pareció verlo. Es este. Bueno, a ver, yo creo que ese va a haber servido también. Vamos a ver aquí. Le damos persist. Y vamos a ver si esto ya corre. No entiendo por qué me está diciendo eso. Vamos a ver. Insert into. Y aquí le puedo especificar las. Voy a hacer aquí el insert. Casi lo que sí está bien. Qué vacilón. No entiendo por qué me agarra ese bichillo. Vean lo que voy a hacer aquí. Voy a darle botón derecho a la tabla. ¿Profe? Ajá. Perdón, es que, bueno, no sé, llegué como a un lugar y me veo ese mismo código que tiene usted, pero pusieron al frente de carros, puso public.carros. Ah, será eso. No me parece que sea eso. Porque, que requiere el esquema. Para ser honesto, pero vamos a ver si le gusta. Ajá. Sí, no. No, aquí lo que me está diciendo es que la columna ID es de tipo entero, ¿verdad? Pero la expresión es de tipo entero. Vean que aquí lo que me está haciendo es como si fuera un arreglo, por alguna razón dice es de tipo integer, y vean los dos corchetes que tiene ahí, los dos signos los dos paréntesis, Profe, ¿verdad? yo puse eso en vez de un integer, puse numeric, just numeric, Ajá. y no funcionó. Ok, perfecto. Vamos a hacer eso porque yo no quiero perder un montón de tiempo entendiendo este editor. Lo que él dice es que él seleccionó, aquí hay uno que se llama numeric, que es este, ¿verdad? No, pero no. Solo ponga N. Ahí donde dice bar chart. Ajá. Ok, donde dice bar chart y le puse solo N Ah, numeric. ok, perfecto, ya lo vi. Es que más arriba están los otros tipos de datos. Entonces, el que yo he seleccionado tiene el underscore abajo, ¿ves? Tiene un underscore adelante, ¿ves? Eso seguramente parece que es como un arreglo a enteros. Entonces, solo para probar mi punto, voy a seleccionar el int 4, que era el que tenía, pero sin el underscore. ¿Ok? Entonces, queda igual. Y ahora esto ya debería funcionar. Si no me equivoco. Vamos a darle refresh aquí. Dice int 4. Ok, ya lo insertó. Ok, era que había seleccionado el que dice underscore int 4, que parece que significa un arreglo de enteros, o sea, varios enteros. Entonces, tal vez el punto que estamos haciendo aquí es que esta es una forma de ingresar información. Esta es la forma de ingresar información. Yo me puedo comer el nombre de las columnas. Vamos a ver si esto lo permite. Voy a agregar Toyota aquí como una marca de carros. Vamos a ver si hay que seleccionarlo. Ok, y ya ahí lo insertó. Ok, vean que yo aquí le quité los nombres de las columnas, que era marca ID. Yo puedo, estos no se ocupa si yo voy a proveerle las columnas, todos los valores de todas las columnas en el orden en el que los espera, porque yo puedo hacer esto. Vamos a meterle onda 3. Vean que aquí lo que estoy haciendo es poner el nombre de las columnas, pero el orden es ID y marca. Y aquí lo estoy proveyendo con marca y ID. Entonces vamos a ver qué pasa si yo corro esto. Dice que la sintaxis de entrada no es válida para integer. O sea, le espera un integer de primero, que es un ID, pero estoy pasando algo que no es un entero, es un string. Entonces, puedo darle vuelta a los nombres de las columnas o puedo darle vuelta a los valores. Ok, y ahí está. Ok, así es como se insertan. Entonces, hemos creado una base de datos,
hemos creado una tabla, hemos creado columnas y hemos insertado datos. ¿Ok? Entonces yo quiero ver cuáles datos tengo. Entonces les digo, seleccione todo de carros. Profe, Ajá. a mí me sigue sin funcionar el ID. ¿Cómo lo arregló? Ya te borraste la columna. Ya existe, digamos, si vos le das botón derecho a la columna, le das refresh. ¿Qué te aparece aquí? ¿Te aparece bien? Sí, no tengo ningún Y problema. aquí, ¿qué te aparece en el ID? ¿Qué te aparece? Un int 4. Ujú, Y no te igual. aparece no te aparece rayita abajo int 4. No. O sea, lo tengo exactamente igual, pero cuando trato de agregar los datos no me funcionan. Bueno, ¿por qué no me compartís un momento para ver? Tal vez otros compañeros tienen el mismo problema. Ok. Ahí puede ver, pero A ver, todavía no. ya me dice que está compartiendo. Ujú. Yo no sé si los demás compañeros sí pueden ver. Yo todavía no. Profe, creo que usted tiene la opción de compartir de múltiples personas, entonces para que usted pueda verlo tendría que dejar de compartir donde Ah, se ¿en está serio? compartiendo. ¿Y ustedes sí pueden ver los dos? Es que yo no soy muy gato en Zoom. Sí, digamos, en la opción que tiene, nosotros como somos los espectadores ponemos View Option y entonces podemos ver su pantalla o la de Ariana. Ah, ok, ustedes sí pueden verlo. Y yo no puedo hacer eso. Yo tengo que dejar de compartir. Sí, Ok, yo voy a hacer eso entonces. Ok, perfecto. Ok, ¿y a dónde estás intentando ingresar los datos? Aquí como usted lo estaba poniendo, ¿verdad? Pero sí. Ah, es el orden porque el ID, tu ID es la columna, la primera es el ID. Claro, ok, entonces nada más voy a ver si funciona así. Así, ¿verdad? Ajá. No, me dice que no existe relación con publicados. Igual ya leí refresh. Pero... Ok, espérate un momento ahí porque el error es diferente. Ahí lo que está pasando es que no está conectado a la base de datos correcta. Entonces, ve, dale donde dice, dale botón derecho a Carlos. Ajá. Ajá. Y dale donde dice generar SQL. Ajá. Y dale insert. A ver si te lo crea una. Bueno, sí, no, no te lo hizo. Entonces, dale cerrar. Y abrite un SQL arriba, desde el menú, donde está el SQL, ¿te acuerdas? Ajá, abrite Aquí. uno nuevo ahí. Ajá. New Ajá, script. dale New Script, sí. Y si quieres copias y pegas el otro. Este de acá. Ajá, sí. Y lo corto. Sí, sí. Creo que te falta el punto y coma al final. Ok. Seleccionate todo. A ver, ¿por qué es que no te está permitiendo? Dice, no existe la versión publicaros. Andate a donde dice user 4 en la base de datos y le das botón derecho y le das refresh. A ver si es que. Sí, es que la tabla no existe. En algún momento seguramente quisiste borrarte la columna y te borraste la tabla. Ah, ok. Bueno, entonces voy a crear todo de nuevo. A ver si ya me funciona. Ajá, sí, porque Ok, parece que es eso. ok, bueno, gracias, profe. Ok, ahí me contás cómo te va. Profe, a mí lo que me sale es como un errorcillo que dice que no existe la columna, digamos, yo lo puse igual y Si no quieres, existe la columna. si quieres compartís, ajá, vamos Ok, a utilizar ese método. Porque yo creo que aquí es suficiente información para ustedes ahorita, entonces no les voy a dar más información. Por eso lo podemos dejar así. Y tal vez yo les mande un laboratorio ahí para que creen algunas cosillas. Entonces, yo creo que ahorita nos podemos dedicar a resolver las situaciones. Ajá. Ajá. lo tengo así. Entonces, bueno, Sí, el luego en problema. el, Ajá, dale. Ajá.
Ajá, bueno, aquí está la columna, pero no sé. Ve que tenés dos que son de tipo entero, ¿verdad? Para empezar. Ok. Después, en la izquierda, en donde dice carritos, yo veo 3 columnas. Entonces, dale botón derecho a carritos, a la base de datos, a la izquierda. Ajá, dale botón derecho a carritos y dale renovar abajo, al final. Dale que sí. Ok, perfecto. Entonces, sí tienes dos columnas. Una que se llama un ID, que es un varchar, y columna 1, que es un entero. Ok. Entonces, andate al script de nuevo. Allá lo veo. Y ID es un varchar y column 1. Ajá, ok. Entonces, seleccionarlo y lo corre de nuevo. Ok. Creo que Dice, eso es porque como ajá. se renovó y no está, entonces tendría que crearla. No, eso no es porque ponerle un punto y coma al final para ver. Porque ve que Ok, lo que te cierto. dice, no sé, ahí no. Después de values. Ve que lo que te dice es que no existe una columna Hyundai, ¿ok? Entonces se me ocurren dos posibles opciones del problema, Ujú. ¿verdad? Una es que no le gustan las doble comillas, entonces ponerlo entre comillas simple, Hyundai. Esas se ponen con Y yo lo pongo con están a la par del enter, pero yo tengo inglés. Ok. Voy. Carlos, creo que es el Con por el igual Ok, del 0. perfecto. Tony, Arturo. A la par del 0. Ajá. Y voy a correr esto. Listo. Intentémoslo así. Eso puede ser una. Ok, ya lo Sí. insertó. Era eso. Ok, sí, era una cosilla de. ¿Qué, profe, por ahí? Pura vida. Ok, ¿cómo están los demás? Profe, yo no he podido crear nada, sinceramente. Yo solo creé la tabla, el nombre de la tabla, pero a mí me sale que no tengo ninguna data y que no tengo ningún diagrama. Sale completamente en blanco, Si querés compartir entonces. Perfecto. Esto es lo que tengo. Ok, dale botón derecho a la tabla y le das renovar. Espérate. No, expandilo, porque no veo renovar ahí. Entonces, expandí la opción, ahí expandí la tabla. No, expandila, porfa. No, en la izquierda, en donde está el arbolito, el árbol, en la izquierda, donde está la tabla, expandilo, o sea, dale clic en la flechita para expandir las opciones. Ok. Ajá, expandí columnas. Ok, entonces no has creado las columnas. Entonces, si quieres, tratamos de crearlas. Es en datos. No, ahí donde está, o sea, hay varias formas, ¿verdad? Está la interfaz de usuario y está también con sentencias SQL. Vamos a hacerlo en la interfaz de usuario. Entonces, te vas donde dice propiedades. Y abajo a la derecha, hay como una columnita. Uy, voy a subir esto porque si no. Ajá. Más a la derecha, ese. ¿Ves? Entonces ahí le vas a poner el nombre de la columna. Como lo están No, haciendo. ese no es el nombre de la columna, eso es un valor. Ok, perfecto. Tipo de carro. Sí, no puedes poner espacios. Nosotros usamos marca en lugar de tipo de carro. Pero puedes usar lo que quieras. Ajá, entonces, ahora la información que va a ir en esa columna
es de tipo varchar, o sea que es texto, digamos, es texto. Entonces dale a aceptar ahí. Eso está bien así Ok. como está. De ahí le puedes dar save, abajo a la derecha también. Le das persistir. Ahí te muestra la sentencia. Me sale un error. No existe el esquema Carros posición 14. O lo que te está diciendo es que no existe el esquema Carlos, ¿verdad? Es que ya vi lo que hiciste. Dale a aceptar ahí. Andate a la base de datos donde dice user 24 y le das botón derecho y dale renovar. Ahí te va a refrescar la vista de la base de datos. Ajá, dice que si vas a perder los cambios, dale que sí, no importa, pues es muy poquito lo que hemos hecho. Listo. Ok. Ahora dice que no existe el esquema Carlos, pero yo ahí lo veo. Dale otra vez renovar. Ahí en la base de datos, sí. Qué vacilón. Entonces dale save otra vez, abajo a la derecha, para ver por qué es que no le gusta. No. Dale a aceptar y dale save otra vez. Y copiate eso. No. No. El SQL. Ah, ok, este código. Ajá. Listo. Ok, dale Open Editor. Ok, bueno, dale nuevo SQL. Selecciona la base de datos. Dale nuevo SQL arriba. Copiate eso. Ok, bueno, aquí eso no nos va a servir porque ve que lo que le estamos diciendo es create table carros.carros con una columna que se llama tipo de carro que es de tipo string, ¿verdad? Entonces, esto no nos va a servir porque ya existe una tabla que se llama así, ¿verdad? Entonces, ponerle carros underscore 2, por ejemplo. ¿Sí? No, déjale carros underscore 2. No. El primer carros es el esquema. Ok, eso es un esquema, eso es nada más una forma de agrupar tablas. Después sigue, perfecto. entonces, sigue un punto y después carros, ese segundo es el nombre de la tabla. Entonces, carros underscore 2. Bueno, sí, correlo. Sí, ¿alguien quiere hablar? Sí. Sí, perdón, es que eso es como que le cayeron encima a lo que se llama public. Sí, él le cambió el nombre, lo cual no está bien. El esquema sería mejor dejarlo como estaba antes. Entonces ve que dice que no existe el esquema carros. Por alguna razón no está entendiendo ese esquema. Parece como que a pesar de que él hizo el cambio, no se ha podido reflejar el cambio en el editor. ¿Okay? Entonces una forma de intentarlo es desconectarse de la base de datos y conectarse de nuevo para ver. Pero estoy intentando batallar un poquito antes de hacer eso. ¿Okay? Sí, dale refresh ahí, encima de donde dice user 24, no de la base de datos, sino del servidor. No ahí, sino en el que está arriba. Ok. Ajá, ese es un refresh desde la conexión. Ah, ok. Y ahora sí, ve, el esquema ya volvió a public. O sea, él se lo había cambiado a Carlos. Yo no sé cómo hizo para cambiarlo a Carlos, pero no se había aplicado el cambio. Yo solo le di cambiar, le Ajá. di el cambio y creé un nuevo. Creé aquí dentro de público, le cambié el nombre a Carlos. Expandirlo, sí, expandirlo. Es que eso no había que hacerlo, pero no importa. Expandite las tablas. Ok, ya ni siquiera existe la base de datos, la tabla. Esto, no sé si se están dando cuenta que el problema que está viendo con este editor es que los cambios que se hacen
a veces se reflejan en la interfaz de usuario, pero no se aplicaron. Entonces, él hizo un cambio de nombre de esquema. Él le cambió de public a Carlos. Le cambió el esquema. Se ve en la interfaz de usuario, pero en realidad no se aplicaron en la base de datos. En la base de datos, en el motor, todavía sigue siendo public y la tabla ni siquiera existe. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, donde dice create table, sustituir Carlos por public, como el nombre del esquema, ajá. Ajá, y quitarle el 2 al Carlos. Y lo corres. Profe, aquí para correrlo, este código se puede hacer, bueno, como en R control enter o alguna entrada con el teclado. Ah, seguramente sí, pero como les digo, hoy es la primera vez que uso este editor. Nunca lo he usado antes, entonces Ok, no sé cuáles son los shortcuts. Ahora Profe, sí. perdón, Ok, creo que sí se ajá. puede usar con problema. Sí, me imagino que sí. Este tipo definitivamente hay un montón de shortcut keys. Lo que pasa es que yo no los conozco. Ahí lo van a tener que ir. Ahí van ustedes. Ajá. Esta la Ok, creo, profe. ok, perfecto. Ahí puedes refrescar a la izquierda para ver si te aparece. Refrescar Refresh. refrescar la base de datos ahí. Sí, renovar, pues, en español, no es que. Ok. Ujú. ¿Ves? Ok. Ahí te aparece. Y ya deberías poder crearle más columnas desde la interfaz de usuario. Ah, ok. En Ahí mismo, un ahí mismo. nuevo. No, ahí mismo. Te vas abajo a la derecha. Ah, ok, acá. Ajá. Ahí le puedes crear una que se llame. Marca. Varchar. Y ahí está. Ajá. Pero vean lo que les estoy diciendo. Esa columna ya se ve en la interfaz de usuario, pero esa columna todavía no existe. Esa es la situación que estamos teniendo, que se ve ahí, pero esa columna todavía no existe. Para que existe, tienes que darte abajo donde dice save. Abajo donde dice save. Ve, profe, se guardó la anterior. Sí, porque vos lo tenés en el script. Ujú. Cuando vos creaste la tabla, ya la columna iba en el script. Ah, ok. No sabía. Ahí está, Estoy andate al guardando. script, andate al script, andate al Aquí, script. No, al script que has ejecutado, al script, más arriba. Ajá. el 1. ¿Ves? Ahí vos le dijiste, crea una tabla en el esquema public, que la tabla se llame carros, y agréguele una columna. Esa columna se llama tipo de carro, de tipo varchar, y acepta nulos, acepta valores nulos. Ah, ok, Eso es lo que perfecto. significa, por eso te lo creo. Ujú. Y aquí ya la creaste, pero solo un toque. Ve que te aparece en la izquierda, te aparece en la izquierda y te aparece aquí, pero esa columna todavía no existe en el motor de base de datos. Eso es algo que me estoy dando cuenta de este editor. Tienes que darle save abajo. Ajá. Muy Tienes que darle save. importante. Ajá, dale persistir y ya Ahora sí. ahora sí existe. Ajá. Ah, ok, profe, siempre hay que estarlo refrescando porque si no se va todo. Eso es cosa del cliente y de cada cliente, como les digo, cada cliente tiene sus cosas. Parece que este hay que hacerlo. En este parece que este hay que estarle dando save para que los aplique los cambios. Ujú. Eso no tiene nada que ver con el Perfecto, motor de profe, base de muchísimas datos. Eso gracias. tiene que ver con el cliente, claro. Ok. ¿Alguien más tiene algún problema? Todos los demás han podido seguir el ejercicio bien. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Uno puede bajar bases de datos de internet de SQL o algo así? En vez de Claro, crear cada... claro. No solo eso. Vamos a ver, es más, tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Entonces déjenme ver si yo tengo aquí todavía el Excel que utilizamos la semana pasada. Creo que era este. Entonces voy a tratar de hacer algo. Voy a tratar de importar esa tabla. Entonces, como les digo, nunca había usado este editor, pero todos se parecen un montón. Lo único que hay que ver es dónde están las cosas. Entonces, si yo aquí me voy a Tables y le doy botón derecho, aquí hay uno que dice Import Data. Entonces, dice que es capaz de importar datos desde un CSV, parece. ¿Ok? Yo no tengo el CSV, si no me equivoco. ¿Verdad? No lo tengo. Pero puedo abrir este Excel. Puedo abrir este Excel y lo puedo guardar como
Save as, lo voy a guardar como. Aquí mismo en Downloads, solamente quiero decir que lo quiero que me lo convierta en CSV. Entonces aquí está. CSV, Microsoft DOS. Ok. Entonces ya ahora este es un CSV. Ok. Entonces, ok, ya supuestamente ya lo salvé. Entonces me voy a Downloads. Aquí hay un CSV. Para comprobarlo, voy a abrirlo con un editor de texto que se llama Notepad++. Ok, parece que sí. Es un archivo delimitado por comas. Es lo que significa CSV. Comas separated values. Valores separados por coma. Entonces parece que lo guardo bien. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a tratar de importar esos datos a cada una tabla. ¿Ok? Entonces me está pidiendo que seleccione cuál es el archivo. Aquí se lo puse. ¿Ok? Dice, esta es la fuente, el input file, esta es la fuente, ¿verdad? Ya se lo puse y me está preguntando el target, ¿verdad? La fuente y el target. Aquí tiene un signo de pregunta que no sé por qué es. ¿Ok? Porque yo hubiera esperado que me permitiera cambiar el nombre a la tabla, pero bueno, no me está dejando. Aquí me está tirando información del archivo, ¿verdad? Vean que estos son los famosos metadatos, ¿okay? Pero del archivo. ¿Okay? Entonces dice, esta es la fuente, aquí él pudo encontrar los nombres de las columnas. ¿Okay? Entonces, el nombre de la columna en el Excel se llama así y así se va a llamar en la tabla, pero yo le puedo cambiar el nombre. Yo le puedo poner delito 2, por ejemplo. Yo le puedo poner cómo quiero que se llame en la base, en la tabla. ¿Ok? Yo le puedo decir aquí Preview Data para ver cómo lo va a dejar. Vean que ya aquí aparece ya delito 2. ¿Ok? Aquí Close. Voy a dar Next. Dice, bueno, aquí son cosillas que tal vez no me voy a meter mucho. Para ustedes no tiene mucha importancia. ¿Ok? Aquí es una página de confirmación solamente y me dice Start. Entonces aquí está mandando o va a mandar, yo no sé si fue buena idea hacer esto más bien, porque lo que está haciendo es que me está mandando todos los datos hasta el servidor de base de datos que está en la nube. Y yo no sé cómo está mi conexión de base de internet hoy, pero vamos a ver si me dice algo. Dice que hubo un error a la hora de mandar los datos al backend. ¿Okay? Entonces, yo no sé por qué. Dice que se cerró la conexión. Ahí se está conectando. Pero bueno, si hay error, no importa. Básicamente ya ustedes vieron cómo yo puedo importar. Dice que no encontró la tabla. ¿Verdad? Yo hubiera esperado que la creara. Entonces, como no me la creó, yo me voy a ir aquí atrás. Voy a darle Truncate Table Before Load. A ver si eso me lo soluciona. Si no, voy a crear la tabla un toquecito. Otro problema que uno podría tener es el hecho de que tenga, ok, vean que los errores van cambiando, poco a poco van cambiando. Dice, error occurred during batch insert. You can disable batch insert in order to skip particular rows. ¿Verdad? Y parece, ok, parece que alguna tupla está fallando. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy tratando de importar el Excel, él trata de inferir el tipo de dato de una columna.
Ok, entonces tal vez se le puso que era de tipo de dato fecha, pero después venía un entero, una cosa así. Entonces eso puede ser. Entonces, hay que jugar un ratillo, ¿verdad? Voy a dar skip all, a ver si inserta por lo menos alguna. Pero bueno, esta es una forma de importar datos de un archivo Excel o CSV a la base de datos. ¿Ok? Entonces, aquí está la base de datos creada. Voy a darle refresh. Aquí está la base de datos creada. Aquí está la columna. Vamos a ver qué puede haber fallado aquí. Edad es un varchar. Todos son varchar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es generate SQL, select. Ok. Bueno, parece que no logró insertar ni uno solo. Parece. ¿Verdad? Yep, no pudo insertar ninguno. Ok. Ya eso, habría entonces uno que meterse a ver qué puede ser. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Básicamente lo que pasó es que alguno de los datos no se puede hacer en esta tabla, ¿verdad? Vean que delito es un string de 4 caracteres, subdelito es de 9, fecha es de 10. Entonces, si hay alguno cuyo valor sea más grande que estos, entonces va a fallar. O si algún valor no viene, ¿ok? O si algún valor no viene, entonces voy a dar aquí control shift L. Entonces vean, por ejemplo, que el robo tiene 4, pero el robo de vehículo tiene un montón de strings. ¿Ok? Básicamente, esos son el tipo de cosillas que uno tiene de cuando está importando datos, tiene que, vamos a ver. Pero yo traté de hacerlo con una base de datos de un trabajo y sí me los bajó, pero el problema como es, o sea, está separado por punto y coma los datos, ¿no? Entonces me salieron juntos. Pero digamos, sí me bajó, entonces no sé. Sí, súper bien. No, o sea, aquí todo el proceso está bien. Lo que pasa es que cuando él va a importar los datos, él infiere los metadatos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, delito es un varchar de 4, pero ya vimos que eso no es cierto, porque en delito tenemos varchars de un montón. Este robo de vehículo tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿verdad? Entonces, ya hay uno, bueno, voy a enseñarles de nuevo, por ejemplo, voy a hacer otra vez import data. En este minuto que nos queda. Entonces, igual le voy a decir que es un CSV. Le voy a decir que es este. Ok. Le doy next. Aquí yo le puedo cambiar el nombre de la tabla. Le doy next. Ok. Ahora, voy a darme un toquecito aquí atrás, más bien, para ver las columnas. Vean que aquí yo tengo la oportunidad de cambiarle esto, de cambiarles los tamaños. Ven, aquí él solito lo puso, 4, 9, 10, 11, 59, 13. Pero él hace un mejor esfuerzo, por identificar el tamaño. Pero uno lo puede cambiar aquí. Yo le puedo decir que es de 30, etcétera, etcétera. Y aquí es donde yo tengo la oportunidad de arreglar ese tipo de cosillas. Le puedo decir, por ejemplo, que edad no es un varchar, sino que es un entero, ¿verdad? Que es un entero acá, por ejemplo. Entonces aquí yo le puedo cambiar el esquema y puedo seguir tratando de importarlo, ¿ok? Pero básicamente esa es la forma de importar datos. Ok, ya estamos sobre la hora. ¿Alguien tiene alguna última duda que quiera que evacuemos? Y además ya escucho que la gente se está saliendo. No. Si no, entonces lo podemos dejar aquí. Recuerden la consulta el sábado, el viernes a las 8. Y ahí yo les mando el laboratorio para esta semana.
y muchas gracias Profe, por disculpe, asistir. ¿el laboratorio va a ser en grupos? Déjame pensarlo. A mí no me gustan los trabajos en